Y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor. Y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los... Muy buenos días, amada iglesia, usted que nos sintoniza a través de esta programación del día de hoy. Les saludamos. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de este programa que le bendice, que le construye para que podamos seguir siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el día de hoy queremos saludarle también al pastor Natividad Ramos, que ya se encuentra con nosotros a través de este sistema desde Monterrey, Nuevo León, México. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad más de acompañarlos y reflexionar sobre estas profundas verdades bíblicas que espero con todo mi corazón enriquezcan el alma nuestra y nos construyan en esta preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Isaí, estamos listos. Así es. Bueno, y queremos agradecerle por esta enseñanza que nos está trayendo sobre la epístola a la carta de Santiago. Anoche yo veía por ahí algo que bueno, sucede porque el enemigo pues ha querido meter cizaña durante los tiempos y diciendo que estas son cartas, que simplemente cartas que no tienen mucho significado. Lo que sí vale es el Antiguo Testamento, pero que queriendo meter donde no hay, donde el Señor mismo lo dijo, alguien vino de noche, pero nosotros sabemos que estas cartas que nos han enseñado, hay una grande profundidad del misterio que estaba escondido aún para nosotros. En la actualidad es un gran sabor, es una gran comida espiritual que nos alimenta para que nosotros sigamos construyendo sobre el fundamento. Así es que, pastor, gracias una vez más por enseñarnos y trayendo palabra que nos edifica a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Pues muchas gracias. Y bueno, la verdad es que Santiago está planteando cuestiones de la vida práctica que sean de cualquier tiempo, son cosas que deben practicarse, así que no pueden desecharse. Pero así es esto, y son tiempos en que se dice tanta cosa, y sería pérdida de tiempo dedicarle horas a esa clase de cosas. Nosotros tenemos una salvación que esa no se discute, es verdadera, y no haciendo caso de ninguna cosa, seguimos adelante haciendo lo que nos mandaron a hacer. Muy bien, mi hermano Isaí, pues voy a leer la escritura de nuevo en esta carta de Santiago, que yo espero sea una bendición. Y nos toca en esta mañana entrar a uno de los temas tan conflictivos, y conflictivos yo digo porque a veces se cierra el entendimiento, porque de ninguna manera yo podría pensar, es decir, Santiago no está en contra de la tesis paulina de la salvación por la fe. Es decir, la gracia, una de las grandes doctrinas de la gracia es la salvación por la fe. Si pensáramos que Santiago está en conflicto con esa tesis de la gracia, nos enfrentaríamos a un problema que tendríamos que resolver. ¿Cómo es posible que el canon sagrado, sea el del Antiguo, sea el Nuevo Testamento, fue hecho bajo la tutela y el consejo del Espíritu Santo? ¿Cómo sería posible justificar que el Espíritu de Dios permitió que se incluyera una carta que fuera contraria a las preciosas tesis de la gracia, que la salvación es por la fe? Definitivamente no creo que habría alguien que pudiera probar o justificar cómo es que se coló, por así decirlo. Digo, porque si Santiago representara una tesis contraria
entonces también tendríamos que pensar que existe la posibilidad de que hubiera mucho más otras cosas contrarias a la Escritura, a las grandes tesis de la redención. Pero creo yo que entonces esta mañana, con ese entendimiento, vamos a entrar a este tema, a la gran pregunta de Santiago: ¿podrá esa fe salvarte? Y voy a hacer esta precisión antes de entrar a esta cuestión. Santiago no está hablando de ninguna manera de la fe que salva. Santiago está hablando de la fe que dijo ese que dijo que tenía. Yo espero que con esta breve aclaración sencilla podamos tener una perspectiva más propia sobre este tema, que definitivamente creo que tiene una gran enseñanza. Y mi intención no es, por supuesto, una cuestión de conflicto. Yo no perdería el tiempo en esas cosas. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 19, voy a leer. Dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es un pasaje de veras que ha causado mucha polémica, particularmente en el tiempo de la Reforma. Estas cuestiones del conflicto de que si se es salvo por la fe o se es salvo por las obras, que era la grande tesis de la ley: haz esto y vivirás. En la gracia hay que creer. Sin embargo, una y otra no se contradicen, porque en Dios no hay contradicción. Y bueno, yo quisiera hacer mi aportación a esto con mucha reverencia y entrar en este tema, pero no puedo ignorar que todavía tengo el sabor del mensaje pasado, del viernes, de aquel caso de el rico y el pobre, los que entraron a una congregación cristiana. Uno de ellos, el rico, estaba muy impuesto a que su dinero le consiguiera un trato preferencial, estuviera donde estuviera. Y el otro, el pobre, también estaba impuesto, pero impuesto a que por su condición de pobreza, en todas partes donde estuviera, se le omitiera y se le negara atención. Y Santiago, aunque lo dice como un caso hipotético, no podemos dejar de entender que de trasfondo había una realidad. Y dice: entraron a esa congregación. ¿Quiénes? El rico y el pobre. Y los dos descubrieron que en esa congregación no eran distintos a lo que sucedía en el mundo. Al rico le dieron trato preferencial y al pobre le dieron un trato desinteresado. Trataron con deferencia al que era rico y con indiferencia al que era pobre. Un incidente que parecía pues que no debía de tener la mayor trascendencia, la mayor importancia. Sí, nada más que la ley de la gracia elevó eso a condición de delito, de pecado, y recrimina a aquella congregación, que por cierto dije,
era una congregación de gente pobre, que yo preguntaba, ¿y dónde dice que era de gente pobre? Bueno, pues les dice en el verso 6, no os oprimen los ricos. Sin embargo, aunque eran pobres, hicieron causa con el rico. Y voy a decir algo a favor de estos hermanos, que quizá lo hicieron llevados por esa tendencia social, por la inercia social, de darle prioridad al que tiene buena posición y hacer omisión con los que no tienen. Pero eso hicieron en la iglesia. También dije que Santiago no está hablando de un rico en particular, sino Santiago está hablando de del rico como clase. Y los de esa iglesia, que eran pobres, también como clase, Santiago les recrimina una segunda cosa. ¿No son ellos los que os arrastran a los tribunales? Pero el tercer reproche que Santiago lanza a esos hermanos no tiene comparación. Les echa en cara, son ellos los que blasfeman el buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros. Y entonces la pregunta sería, ¿acaso el Señor Jesús no merecía que hicieran causa con él? Y usted entonces reaccionará y me va a preguntar, ¿cómo, hermano Ramos? Haciendo a ese rico que pagará su afrenta al Señor, despreciando a los ricos, mostrando desprecio a ese rico. Y yo digo, de ninguna manera, porque Santiago no está proponiendo una venganza social de que habría que menospreciarse al rico y favorecer al pobre. No está hablando de ignorarlo, sino mostrar la imparcialidad gloriosa de la gracia, que en la cruz se murió y se pagó el mismo precio por todos. Debían haberlos llevado a creer en ese nombre que blasfemaban. Sin embargo, no solo hicieron causa con el rico, hicieron más que eso, dice Santiago, afrentaron al pobre. Y los pobres, dije en el mensaje pasado, según la palabra de Dios, son los que han hecho la más cuantiosa aportación de creyentes al reino de Dios. Cosa que pregunté a Pablo sobre eso, que en qué proporción él consideraba los ricos como clase habían aportado creyentes al reino de Dios. Y la respuesta de Pablo en 1 Corintios 1:26 es extraordinaria. Dijo, no muchos nobles, no muchos poderosos, antes lo vil del mundo escogió Dios. Y yo digo, ¿lo vil? Como aquel que entró con ropas viles a aquella iglesia. Pablo diría sí, como ese que entró a esa iglesia. Sin embargo, solo hago esta introducción para enlazar el mensaje pasado con este. Y vamos a dejar este asunto tan molesto para movernos a los versículos 14 al 19, que es donde tenemos el mensaje de esta mañana. Y haré una precisión. Usted recuerda que Santiago usa el adjetivo alguno, que dijo que Dios lo había tentado. ¿Se acuerda de eso? Pues ahora nos ha de hablar de otro alguno. Cuando habla de algo indefinido, usa el adjetivo alguno, que también dijo, solo que este dijo que él tenía fe. Así que los dos dijeron,
Y debo decir que estos versículos, desde el 14 hasta el 26, son pasajes que fueron considerados como irreconciliables con la tesis paulina sobre la salvación por la fe. En tanto entendían o decían que Santiago seguía aferrado a que la justificación fuera por obras, mientras que Pablo establecía que la justificación era tan solamente por la fe, que yo también digo, por la fe me dieron la salvación, porque es una de las grandes cuestiones de la gracia. Por las obras de la ley ninguna carne se podría salvar, porque nadie podría ejecutar todos los mandatos de Dios, que por cierto Pablo lo explica en Romanos capítulo 7 con aquel hombre que quería y no podía. Quería guardar los mandamientos de Dios, pero cualquier intento era frenado, porque dentro de él había una ley, que era una ley, la ley del pecado, que lo tenía cautivo, que era esclavo de esa ley, que esa ley le diría: ¿a dónde vas, Pablo? Y él diría: quiero guardar los mandamientos de Dios. La ley diría: no, señor, y me lleva cautivo al pecado. Por lo tanto, quería yo, pero no podía. Pero luego grita: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará del pecado, de esta muerte? Y entonces es cuando la gracia le dice: yo sé quién te ha de librar. Y te presento al Señor Jesucristo. Y entonces gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me ha hecho libre. Es clarísima la postura entre la fe y la gracia, entre la ley y la gracia, que la ley fue dada para enseñarnos qué tan mal andábamos. Ella cumplió su trabajo. De tal manera que esto que Santiago dice, lo vieron como un conflicto entre Santiago y Pablo. Y eso me lleva a hacer una precisión, que Santiago no está hablando de la fe que salva. No, Santiago está cuestionando la clase de fe de ese que dijo que tenía fe. No está cuestionando la salvación por la fe. Nada tiene que ver con la fe que salva. Por lo tanto, entremos pues a ese terreno que parece ser de arenas movedizas, terreno de alto peligro. Yo no tengo ese temor, porque la palabra no me lleva a la confusión. Y note lo que dice y el cómo lo dice Santiago. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y fue la pregunta de Santiago: ¿podrá la fe salvarle? Y permítame entonces acotar con mis palabras esto último, donde la pregunta sería: ¿podrá salvarte, hombre, esa clase de fe a la que tú le llamas fe? Diría Santiago: yo no estoy hablando de la fe que salva al hombre, estoy hablando de la fe que este hombre presume que tiene. O de otro modo, ¿podrá salvar a ese la fe, no la fe verdadera, sino la clase de fe que él dice tener, pero que solo dice? Es interesante. Entonces, yo digo que esa pregunta es contemporánea, porque hay demasiada gente que dice creer y que tiene fe, pero que su vida no representa la vida de un hombre salvo.
La pregunta sería para ellos, esa fe que ustedes dicen que tiene, ¿podrá salvarles? De ninguna manera. Entonces la cuestión no era si ese es salvo por las obras o por la fe. Lo que se está cuestionando es la clase de fe de este hombre. Por lo que afirmo que aquí no está en conflicto si se es salvo por la fe o si se es salvo por las obras. Ese aquí no es el punto de Santiago en el pasaje que he leído del 14 al 19. Es cierto que a primera instancia parecería que Santiago está proponiendo que la salvación se logre por las obras. Pero insisto, Santiago no está haciendo semejante cosa. Santiago está cuestionando a ese hombre con esa clase de fe. Y pienso, en realidad esto que ha dicho Santiago es abrir una disputa, ¿acaso, con la tesis de la salvación por la fe? No, de ninguna manera. Sin embargo, ¿por qué mejor no nos acercamos más a este pasaje y lo vemos más de cerca? Y para empezar diré que Santiago no está diciendo que ese hombre tiene fe. Fíjese bien, él no está diciendo, Santiago no está diciendo que ese hombre tiene fe, sino que él dice que tiene fe. Note eso en el verso 14. Si alguno dice, Santiago de ninguna manera está metiendo sus manos a la lumbre, por este solo dice, y que no significa más que eso, que él lo dice. ¿Acaso no hay muchos que solo dicen? Yo creo que usted no podrá decir que eso es falso. Demasiada gente solo dice, sin embargo sus obras los desmienten. Y el griego también en este caso hace su aportación y dice que significa solo un mero relato de ese alguno. Un mero relato que se ha dicho al azar. Lo que se dice por decir, lo que se lanza al aire. Qué interesante. ¿Cuánta gente no lanza al aire tanta palabrería? Y ese hombre, este del que habla Santiago, lanzó ostentoso al aire la versión de su fe personal. Yo tengo fe. Y es cuando Santiago ve a ese alguno y decide cuestionarlo y decide probarlo y le dirá, así que mi amigo, ¿tienes fe? El otro dirá, por supuesto que yo tengo fe. Y Santiago de inmediato le dice, ¿y dónde están tus obras? ¿Dónde? Y ese alguno se defendería diciendo, ¿cuáles obras, Santiago? Y Santiago le dice, para que no te quede duda, pues estoy preguntando por las obras de tu fe. Y voy a hacer aquí una analogía que nos ayude a entender esta cuestión. Y es que la Escritura enseña cosas como estas, que el amor tiene sus obras y el amor es un intangible. Usted no sabe de qué color es ni cuánto pesa. Sencillamente, si yo digo que tengo amor, no deja de ser algo subjetivo, porque el amor no se ve. Sí,
pero se hace visible por medio de las obras del amor. Y si el amor tiene sus obras, la pregunta de esta analogía sería, ¿y no las ha de tener la fe también sus propias obras? Sin duda que la fe también tiene sus propias obras. Pues de eso está hablando Santiago. Y viene a mi mente primera de Juan 3:18, que habla de las obras del amor, diciendo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra. Y si se habla de las obras del amor, ¿le parece impropio que se hable de las obras de la fe? Me parece que nadie deberíamos ser tan obcecados e intransigentes como para decir que no, que las obras de la fe, que la fe no ha de tener sus propias obras, que la haga visible. Si las obras del amor, es la misma tesis de Juan cuando dijo que Dios era amor. Y que por cierto, yo decía, Dios es el Dios escondido. ¿Cómo es entonces que se supo que Dios era amor? Indiscutiblemente porque Dios filtró esa versión suya, que Él era amor. Pero Juan tenía un principio, el que diga algo que lo pruebe, y dice Juan, y en esto Dios probó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Dios aportó pruebas de su amor, no nos queda a nosotros más que aportar las pruebas que tenemos de nuestra fe. De tal manera Santiago le diría a esa fe que tú tienes, hombre, no es la clase de fe que salva, no señor, porque la fe que salva tiene fruto. Esa es la pregunta de Santiago a ese mucha fe. ¿Dónde está el fruto de esa fe que tú afirmas tener, hombre? Porque nadie las ha visto. Por eso, vea con cuidado lo que Santiago está diciendo y note que no dice que aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Insisto, no dice la pregunta de Santiago, no dice que aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? No, no dice así, sino que dice, si alguno dice que tiene fe, Santiago le diría, pues tú lo dices, pero a mí no me consta. Si esa fe no se muestra en obras, esa fe tuya no produce obras, ¿es acaso esa fe una fe que te pudo salvar? Definitivamente, a mí no me salvó esa clase de fe. A mí me salvó la fe en la persona de Cristo. Y allí sí por gracia me regalaron mi perdón. Para que no vaya a pensar usted que yo no creo en la salvación por la gracia. Por supuesto, la afirmo. ¿Cuál fe? ¿Cuál fue la que lo salvó a usted y lo salvó y me salvó a mí? No, definitivamente no es la fe que éste tiene. Y la fe que éste tiene no es fe que pueda salvar a nadie, porque no es fe salvadora. ¿Ya vio eso? Y Santiago insiste que una fe que no produce obras no puede ser la clase de fe que salva. Porque la clase de fe salvadora produce la obra de la salvación en nosotros, el cambio de vida,
Y de allí la pregunta más propia: ¿podrá la fe salvarte? Pero la de este hombre, ¿podrá salvarte esa fe que hasta aquí no han sido más que meras palabras? Muy propia la pregunta de Santiago: ¿cómo podría decirse que alguno ha creído y ha sido salvo y en él no se ha dado ningún cambio de su vida? Cuando Cristo nos salvó, cuando creímos en él y nos salvó, nuestra vida fue una nueva vida. Somos hechos nuevas criaturas. Esa es la obra que Dios mostró. Pues lo que se ve en uno que ha sido salvo es precisamente un cambio de vida. ¿A cuántos se les puede hacer la misma pregunta el día de hoy? Y de allí que en el verso 14 Santiago use la palabra aprovechar. Vea la métrica de la palabra. 2 veces usa ese adjetivo alguno, 2 veces ese dijo, y ahora 2 veces ese aprovecha. Y dice que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Pero cambiemos las cosas y digamos mejor que no hay obras en él porque no tiene la fe verdadera. Es la fe que él dijo que tenía. Y termino esta parte recalcando que Santiago no está hablando jamás de las obras como mérito para salvar, porque entonces chocaría con las mismas tesis de Cristo, que anunciara fe en su nombre para perdón de pecados. Y eso usted no lo puede decir. Santiago no está hablando de las obras como mérito para salvar, sino que está reclamándole dónde están las obras de la fe verdadera. Diré más. ¿Sabe qué ha hecho Santiago? Ha acorralado a los que descuidan las obras, tomando como excusa para no hacer nada. Oh, yo solo todo por fe. Yo todo por fe. Las obras no tienen sentido. No. Son ociosos en sus hechos. ¿No le dijeron acaso al Señor Jesús en Juan 6, cuando Él les dio la noticia que había una comida que daba vida eterna? Le preguntaron de inmediato esos impuestos a las obras como méritos: ¿qué obra haremos para tener esa comida que da vida eterna? Y el Señor les contestó: sí hay una obra que deben hacer. ¿Y cuál es esa? Que crean en el que Dios ha enviado. Alabado sea Dios. Creer en la persona de Cristo Jesús, creer en Él. Esa es la obra. Y si eso es así, Santiago no está buscando refutar la doctrina de la salvación por la gracia, sino el error de hacer de la fe un asunto sin fruto como algo valedero. Y Santiago propone, porque aquel insiste en que tiene fe, Santiago voltearía y nos diría: está bien, hermanos, concedámosle el privilegio de la duda, probemos entonces a este. Y se mueve a los versículos 15 y 16 y plantea un caso hipotético también, pero como dije, sin duda tenía de trasfondo una realidad. Y dice: miren, tenemos un problema. Aquí tenemos a un hermano y a una hermana. Están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Es decir, su ropa quizá está hecha jirones, no cubre bien su cuerpo, no lo abriga.
y además tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Se trata del caso de dos que sí tienen necesidad. Y en el verso 16 Santiago junta a ese solo dice con esos dos necesitados. Y diría, hagamos la prueba. Y logra Santiago la oportunidad, ya que estaba por allí ese que se ufanaba de tener fe, y le dice, muy bien, mi hermano, mucha fe, ministrale a estos hermanos. Definitivamente, este muy ufano se acercaría, y muy ceremonioso, porque son muy ceremoniosos, y les dice, id en paz. Oiga, qué bonito se oye. Váyanse en paz, calentaos y hartaos. Dice, pero no les da las cosas necesarias para el cuerpo. ¿Qué aprovechará? Ahí está el segundo, aprovechará. El primero sería, esa clase de fe no le sirve de nada a ese hombre. No le es de provecho. Pero no aprovecha ni él, ni aprovechan los demás. ¿Qué aprovechará? Vea lo que está haciendo. Santiago está logrando que en ese momento dije, estaba ese hermano mucha fe, el que se ufanaba de que él decía. Y Santiago dice, pues probemos si dices la verdad. Y lo confronta con las necesidades de dos creyentes, que no eran una necesidad fingida. Por cierto, si hay de esos, a esos que mienten, que siendo creyentes mienten, no me gustaría pastorearlos antes que corrigieran su conducta. Pero volvamos. La pregunta sería, ¿por qué ilustrar eso con dos creyentes y mejor con dos no creyentes? Interesante. Por alguna razón en particular. Quizá si le dice que son dos no creyentes, podría escabullirse, usar el subterfugio y decir, miren, ni los conozco a esos y no sé qué tan cierto sea que tiene necesidad. Y sería relativamente valedera su posición. Pero Santiago dice, no, son dos creyentes. Porque dijo, si el hermano o la hermana son creyentes que sí tienen necesidad, los llamados domésticos de la fe. Con ellos hay hasta cierta obligación, independientemente del deber cristiano de ayudar a nuestros semejantes. Veamos a ese cómo manejó este caso. Se trataba de uno que no tenía con qué cubrir su cuerpo. Estaba titiritando, no tenía cómo mitigar el frío. Y el otro, o la otra creyente, no tenía con qué mitigar su hambre. Dos necesidades. Por eso yo siempre he dicho, para el que tiene hambre, no hay mejor discurso que un pedazo de pan. Y para el que tiene sed, no hay mejor discurso que un vaso con agua fresca. Alabado sea Dios. Y este tenía hambre y tenían frío. Y Santiago le dice, muy bien, mi hermano. Allí tienes a esos dos. ¿Qué vas a hacer por ellos? Mucha fe. Observe que hizo, que habló de ellos y les dio 3 recomendaciones, magníficas recomendaciones, apréndaselas. Se acerca a ellos y muy ceremonioso y muy ufano les dice, id en paz. Oiga, se oye tremendo. Algo así como, váyanse contentos,
yo les doy mi bendición. Cuando alguien oí decir, ahorita mismo le pido a Dios que le envíe 6 ángeles poderosos para que te ayuden. Y yo dije, ¿y para qué tan poderosos? Son de esas cosas que tienen que ver hasta con la famosa doctrina de los decretos, que nada tiene que ver con la fe. Y no hay duda, habló con ellos de sus necesidades. Y sobre eso les dio otro consejo extraordinario. Le dijo a uno que para el frío no había cosa mejor que calentarse. Y calentaos. Oiga, buen consejero nos resultó ese, mucha fe. Y sigue, al hambriento le dijo que para quitarse el hambre ninguna cosa era mejor que comer. Y aún más, se mostró muy generoso con su recomendación. Muy generoso. Y le dijo que comiera hasta hartarse. Procura comer abundantemente. Y Santiago lo observaba sin duda en esta figura que está ilustrando. Y él diría, sí, pero hay un problema, hombre. Es que si tenían frío, era porque no tenían con qué cubrirse. Y si el otro tenía hambre, era porque no tenía que comer. Y tú los enviaste vacíos. Hiciste alarde de una fe que resultó que no eran más que meras palabras. Porque tú podías haber hecho a tu alcance cualquier cosa que pudieras hacer. La Escritura nos enseña a hacer las cosas según nuestras fuerzas. Y siempre podemos hacer algo por alguien. Pero este hombre, como decía que tenía, sin embargo estaba vacío de fe. Los mandó vacíos. Lástima cuando el mundo lo mandamos vacío, porque nuestra fe que alegamos no significa gran cosa. Alabado sea Dios, porque la nada produce nada. Y Santiago dice de nuevo que aprovechará. Esa fe no sirve de provecho a nadie. No está hablando de la salvación, sino del que se puede hacer por alguien. Santiago fue muy claro que había esa necesidad. Y entonces le dice en el verso 17, la fe sin obras es muerta. Porque los muertos no pueden hacer nada por nadie. Porque estos 2 hermanos sí fueron igual. Y el otro se iría repitiendo, yo tengo fe, y si tengo fe, y si tengo fe. Pero nunca sirvió para nadie de provecho. Nunca ayudó a nadie. ¿Dónde estaba entonces la fe que él sustentaba? Yo creo que esto que he dicho esta mañana, y que lo he hecho con todo mi corazón y reverencia, y sin el intento de discutir estas cuestiones, pero que tampoco le tengo miedo a entrar a los pasajes que parecen pantanosos. Me parece clarísimo que Santiago estaba regañando a ese hombre que decía que tenía fe. Y Santiago le exigió, aquí tienes con quién probar esa fe, a ver qué tanto tienes en el alma. ¿Cuál es la generosidad? Porque la fe verdadera produce generosidad. Alabado sea Dios. No significa que no sea una ayuda inteligente, pero significa que cuando tenemos esa fe en la persona de Cristo, que fue generoso al tope, nosotros también tenemos generosidad, y la mezquindad no anida en nuestro corazón. Yo espero, hermano Isaí, que esto que he planteado bendiga el corazón de mis hermanos. Definitivamente es cierto, es un tema que a muchos les espanta y no quisieran entrar. Yo no le encuentro conflicto, porque Santiago no está desmintiendo la salvación por la fe. No está desmintiendo porque estaría conflictuado
con una de las grandes doctrinas de la gracia, que es la salvación por la fe. Y le damos gracias a Dios entonces por esta versión de Hechos tan precioso. Padre eterno, permite que esta aclaración, estas ideas, nos lleven a pensar en que no solamente tenemos que tener palabras, sino que hay mucha gente a la cual podemos también favorecer, ayudar, bendecir, porque es tu generosidad en el alma nuestra. Padre eterno, permite que tu pueblo sea un pueblo inteligentemente generoso. Por Cristo Jesús, quien nos ha dado la salvación como un regalo de su gracia, y que la hemos recibido porque le creímos. Por Cristo Jesús, bendice a tu pueblo. Pastor Isaí Ramos, que Dios me lo bendiga esta mañana. Amén. Gracias por esta enseñanza tan maravillosa que nos ha entregado el día de hoy. No cabe duda que tenemos que accionar sobre lo que Dios nos ha entregado, y tenemos no solamente de hablar, sino accionar también, como lo dice la Escritura, que tenemos que dar ayuda a nuestros hermanos para que Dios sea glorificado a través de lo que hacemos. Esta preciosa enseñanza, bueno, está basado, como el pastor así lo ha mencionado, en la carta de Santiago, capítulo 2, del 14 al 16. Así es que le bendecimos en esta mañana. Gracias por haber sintonizado. Yo no sé si usted desea comunicarse con nosotros. Nos quedan escasamente 4 minutos en el cual usted pueda pedir oración, aportar de una manera que Dios le ha movido su corazón al 704-831-2465. Le repetimos, nuestro número aquí en el estudio es el área 704-831-2465. Qué lindo, pastor, que las cosas van juntas, la fe y las obras. Amén. Cuando veamos alguna necesidad, no nos hagamos como decimos, de ciegos, sino que hay que ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y Dios sea glorificado. Buenos días. Buenos días, escucho la radio todos los días. Yo acabo de congregarme a la iglesia, necesito oración para mí y mi familia. Estoy pasando un caso bien difícil y sé que solo Dios puede ayudarme en este caso. Tengo problemas con mi pareja y con mi madre también. Necesito que por favor puedan orar por mí y por ella para que ella deje ya sus malos hábitos. Amén. ¿Cuál es su apellido de la familia, hermana? García González. Muy bien, García González. Claro que sí. Gracias por llamarnos y estaremos orando por su familia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Igualmente. Bueno, la fe que tenemos, la que se manifiesta, la que nos ha hablado el pastor, de la necesidad grande que tenemos de que cada día, también a través de la oración, podemos, como aquellos hombres llevaron a Jesús, 4 hombres abrieron un techo porque también tenían fe. Buenos días, adelante. Buenos días, pastor. Dios le bendiga y le guarde. A usted también. Dios me le bendiga. Le estoy hablando y que gracias porque nuestro Dios nos ha levantado este nuevo día y estamos agradecidas con Él porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, amor y comprensión. Yo quiero que por favor me dé una oración para mi mamá en Honduras. Muy bien. ¿El apellido de su mami? Sí, mi persona. Mejía. ¿Perdón? Mejía, ok. Sí. Claro que sí, con su mamá, por su mamá ahí en el país de Honduras. Claro que sí. Sí, hermano, sí. Bueno, Dios me le bendiga y gracias por llamar. A usted también, que Amén. Dios le bendiga y le guarde, hermano. Amén. Pastor, vamos a orar por estas 2 familias que nos han llamado, García González y la familia Mejía, por favor. Padre eterno, venimos a ti por tu generosidad. Por eso vamos a ti, Señor, porque eres abundante en el dar. Tu palabra dice, y tu Hijo amado lo dijo, que eras abundante en dar. Por eso venimos a ti esta mañana que hemos hablado de la generosidad de la fe, para rogarte, Señor, que ayudes a tu hija.
de tal manera que sus problemas familiares intervenga el consejo de tu Espíritu Santo, de tal manera que esos asuntos familiares se resuelvan y se resuelvan satisfactoriamente y que honren a tu Hijo Jesucristo. Y también oramos por la madre de esta hermana de allá de Honduras. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, sea dada y las cosas, Señor, cambien, que la salud, que la bendición llegue por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. El próximo miércoles, este miércoles, si Cristo no ha venido, aquí estaremos de 9 a 10. Y una vez más, un agradecimiento por toda la enseñanza y aquellos que están sintonizando esta programación. Aquí estaremos si Dios lo permite. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Amén.